¿De qué me gustaría charlar, pensar, analizar, reflexionar en la editorial de hoy? Ayer yo introduje una punta, no en la editorial, sino en el programa, hablando de la soberanía nacional. Es un tema que después, bueno, los medios empezaron a tomar, porque, bueno, como siempre decimos con Josefina, uno tiene pajaritos que nos vienen a contar. ¿Se acuerdan que Maduro también tenía un pajarito que le venía y le hablaba y le contaba? Bueno, nosotros también tenemos pajaritos que vienen y nos cuentan, y nos dijeron, nos decían hace algunos días, que se iba a venir el problema o el tema de la base china en Argentina. ¿Por qué la base china está en Argentina? Y la preocupación que tiene sobre todo Estados Unidos de la base china en Argentina. Por eso tenemos a la generala Richardson en la Argentina. Yo cuando la veo a la generala Richardson, perdón, esto es una pequeña digresión fuera de la seriedad que habitualmente tiene este editorial, me hace acordar a esos generales de los Simpsons, no sé por qué, al comisario Patterson, algo así se llamaba uno de los generales, me hace acordar a eso, pero bueno, no importa, bien americano, ¿no? Cuando la ves en la foto. Y en esta editorial quiero hacerlos pensar de que nosotros estamos en un mundo multipolar. Hace un tiempo me recuerdo que fui a la presentación de un libro que era justamente de política internacional en la Universidad de Belgrano. Fue el año pasado, a mediados del año pasado, donde lo había prologado Diego Guelar, un libro de política internacional de Álvaro Sicarelli, al que Josefina también estaba invitada. Y en ese panel de expositores estaba también mucha gente relacionada con la política, Juan José Sebrelli, ¿no? También, y hablar del tema internacional. Y esto ya se viene diciendo. ¿Por qué? Porque también durante el año pasado estuve en la presentación del libro del FONDEF, de quien fue candidato a vicepresidente, Agustín Rossi, que también había tenido cargos en el Ministerio de Defensa. Y este tema desde todos lados digamos, político argentino se viene analizando. Es decir, desde lo que hoy es la política de Milei, o en su momento fue de Macri, o también del peronismo, se viene analizando cómo la Argentina debe defenderse frente a este mundo multipolar. Cómo hacer en estas nuevas dos potencias que han surgido y que hoy son la primera y la segunda potencia mundial, con un crecimiento muy fuerte de China, y con una alianza casi estratégica, se dice, entre el denominado BRICS para armar, por un lado, China, Rusia, Irán, Brasil, India, y bueno, países aliados, y por el otro lado, la potencia occidental tradicional, Estados Unidos, con el Reino Unido, y en parte la gran base o plataforma de la OTAN. Estos parecen ser los dos mundos hoy. Y no entender esto es no entender absolutamente nada y pensar que la Argentina es el ombligo del mundo. Por supuesto que no lo es. Y por eso estamos viendo cómo de un lado y del otro van tensando de alguna manera ese mundo multipolar. La guerra en Ucrania, que es guerra, más allá de que algunos le llamen invasión, que quieran decirle que Rusia invadió Ucrania, otros desde el otro lado, es decir, desde el otro lado de la cortina de hierro, como se decía antiguamente, no dicen eso. Dicen que la OTAN los ha chuseado, como se dice habitualmente, que la OTAN les ha puesto base rodeando absolutamente todo su entorno, y que Ucrania era el último bastión para evitar ese acorralamiento, si querés, de Rusia. Eso dicen del otro lado. Yo solamente los hago pensar, no estoy metiendo un juicio de opinión respecto a quién tiene o no tiene razón. Partiendo de esa base de que hay un mundo multipolar, ¿cómo la Argentina enfrenta esto? ¿Y qué necesidades tiene la Argentina hoy? Hoy la Argentina tiene una necesidad de dólares y de posicionamiento comercial global. Ahora, entre el gobierno de Milei, del actual presidente, y el ex gobierno de Alberto Fernández, había y hay una brecha ideológica completamente distinta. Es decir, completamente distinta.
Alberto Fernández tal vez, no digo que estaba alineado, porque la verdad que si uno lo ve no era, si no tenía una alineación directa, pero creo que entendía que la Argentina tenía que abrirse un poco más a estas dos ideas y tratar de hacer una ecuación tal vez de 50-50, de 50 y 50. Y trataba de movilizarse de esa manera. De hecho, el propio ministro Massa hizo malabares con el swap chino y los préstamos que China le hizo. Después hay que ver a qué costo, si era mayor a lo que le prestaba el fondo, pero el fondo en ese momento ya no le prestaba más. Estados Unidos le había cortado un poco el nivel de financiamiento. Entonces, bueno, empezó, digamos, esa relación con China. Relación que fue no solamente de la instalación de la base aeroespacial, que ayer mismo, por ejemplo, personas cercanas al expresidente Mauricio Macri dijeron, esto es una base aeroespacial y punto. Los contratos en su momento nosotros los hemos podido revisar y no había más que decir. Porque ayer se tiró una punta a este respecto y es lo que dicen, que no hay más que eso. Obviamente la Argentina también dicen que comparte parte de el soporte técnico que puede ingresar a hacer esas visitas periódicas, inclusive a utilizarlas, con lo cual por eso se dice que no podría ocultarse nada, digamos, en esa base. Pero el problema es el posicionamiento argentino. ¿Por qué? Porque Argentina tiene su territorio invadido. Y esto es lo que Milei y la clase política y dirigente argentina en su conjunto tienen que entender. Yo creo, y esto lo digo en base a lo que escuché en el libro de Agustín Rossi el año pasado en la presentación de la Feria del Libro, del Fondef, que el peronismo lo tiene claro, que hay una base de la OTAN en la Argentina, es decir, en nuestras queridas Islas Malvinas, con capacidad nuclear de poder disuadirnos frente a cualquier intento de retomar el control sobre nuestro territorio. Está claro que la Argentina no lo va a hacer por la fuerza. Ya hemos tenido un mal ejemplo de lo que nos pasó en la Guerra de Malvinas, donde un loco con un vaso de whisky hizo lo que hizo, llevar a nuestros héroes con casi cero preparación técnica y logística a una guerra donde nuestros pibes se transformaron en héroes. Y hoy tienen el reconocimiento que deberían haber tenido siempre por parte te diría, de la mayoría de la población argentina. Ahora, yo no estoy tan seguro de que toda la gente y que parte del gobierno tenga en claro de que la OTAN y sobre todo Estados Unidos como cabeza de la OTAN tiene parte de nuestro territorio invadido. Porque si nosotros partimos de esa base, nos sería difícil traer a esta generala Patterson de los Simpson y recibirla con honores en la Argentina. Sería difícil, digamos, entendiendo que la Argentina tiene que posicionarse globalmente y que tiene que vender nuestros productos y tampoco podemos hacernos los locos, entender con los Estados Unidos, con el Fondo Monetario, porque claramente estamos en una posición difícil. La Argentina viene hace años con una posición difícil. Ahora, recibir a esta persona con honores y creer que nos va a decir el 100% de la verdad y que no nos va, de alguna manera, a condicionar geopolíticamente en algo es no entender nada. Ahora, el gobierno de Milei tiene claro hacia dónde va geopolíticamente, porque lo dijo en campaña. Dijo, nuestra posición es con Estados Unidos y es con Israel. Y obviamente es también con el Reino Unido. No lo pudo decir por la guerra que hemos tenido. Pero si vos te posicionás con Israel y te posicionás con Estados Unidos, te estás posicionando con el Reino Unido de la Gran Bretaña, punto. No hay mucha, digamos, como decían nuestras abuelas, no hay tutía ahí. Es parte de la realidad. Entonces, hoy quiero que esto lo entendamos, o al menos que lo pensemos. Con esto no estoy haciendo ningún juicio de valor, no estoy diciendo con esto que el gobierno de Milei es un desastre. No
estoy diciendo nada, estoy hablando de datos objetivos. Y a mí particularmente me gusta siempre, más allá de que uno puede estar de acuerdo o no con ciertas políticas, con algunas, o con parte, o charlarlo, o dialogarlo, pues yo me considero una persona de diálogo, si no estaría frente a un micrófono. Tiene que ver con mi signo, el de la comunicación, Géminis, ¿no? Eso me dijeron hace mucho tiempo con la carta astral. Yo quiero hacerlos pensar y que entendamos dónde estamos parados. Y que también como pueblo, como sociedad, como república y como nación, sepamos cuál es el límite frente a algunos atropellos que no tenemos que dejar pasar. Si tiene que venir la general americana, que vengan, que diga que vengan, que públicamente se haga explícito hacia nuestra sociedad y que no nos vendan. Y que no nos vendan geopolíticamente. En todo caso, que le pregunten a la sociedad cuán mayoritariamente está de acuerdo con determinado lineamiento directriz. Y yo creo que se van a encontrar con una sorpresa, donde el 60 o el 70% de la gente, más allá del 50%, apoyar al gobierno de Milei, como hoy dicen las encuestas, le van a decir que la Argentina quiere una tercera posición y que no quiere estar ni de un lado ni del otro. Tal vez sea un lineamiento histórico del peronismo, no lo sé. Tal vez sea ese lineamiento histórico que el general Perón le trató de inculcar a la gente y que ha pegado hondo y que hemos sabido de alguna manera internalizar muchos de nosotros, inclusive los no peronistas, como muchos radicales. Entonces, atención cuando uno cree que porque el 50% de la gente te apoya en una medida económica, te puede apoyar en un lineamiento geopolítico que no necesariamente estemos todos de acuerdo. Esto lo quiero marcar, lo quiero alertar, porque después, muchas veces, cuesta dar marcha atrás. Los Estados Unidos, y esto también hay que recalcarlo, ojalá hoy la entrevista que tenemos pactada vaya por ese lado y sea muy interesante con Alicia Castro, porque fue ex embajadora en Venezuela, fue ex embajadora en el Reino Unido y ex embajadora en Rusia. O sea, imagínense con el talante de currículum que vamos a hablar hoy para charlar estos temas. Ojalá la Argentina entienda que ponerse de un lado o del otro es comprarse un problema y muchas veces, también es jugar en contra de nuestra patria y de nuestra soberanía nacional. No nos olvidemos que durante el gobierno de Menem recién se firmó la rendición absoluta de Malvinas con una prohibición de poder armarnos en defensa propia, impuesto por el Reino Unido y por la OTAN, y que a su vez nos hicieron desarmar misiles logísticos y balísticos que teníamos en la época, y que los Estados Unidos se llevaron el proyecto. Esos son los Estados Unidos. Nos van a siempre a poner el pie en la cabeza, por más que nuestra capacidad de inteligencia, como siempre se dice de los argentinos, sea grande. No nos compremos globos de ensayo, no nos compremos espejitos de colores, porque ya lo hizo Colón con los pueblos originarios y así sufrieron la matanza que sufrieron. Esto es El Arranque.